tardes, bienvenidos nuevamente a Minería en Positivo por Profesional FM 89.9 y también por FM del Solar 95.9. Nos encontramos en una semana más para seguir tratando temas inherentes a la actividad minera en la provincia, en la región y por qué no también en el mundo. Y voy a saludar a mi compañero de conducción, al ingeniero José de Castro Alén. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? A ver, espera que no te escucho. A ver ahora. A ver, ahí buenas está. tardes, buenas tardes, Agustín. A toda la audiencia también, muchas gracias por las preguntas que siempre decimos, por las consultas, por los comentarios. Hoy vamos a tener cosas muy buenas para conversar también, ¿no? Claro que sí. Bueno, estás preparando un viaje también que te va a llevar por Toronto, por el país del norte. Lo que pasa es que en general, como comentamos en algún momento, la historia de la minería, sobre todo en el norte, en Canadá, arrancaba postulando al principio de la primavera o finales del invierno, todas las reuniones de los potenciales proyectos mineros a futuro. Entonces eso quedó tradicionalmente de más de 150 años. Hoy hay un congreso, una convención que se llama PDAC, que es de todos los prospectores, que es a principios de marzo generalmente, con una temperatura bastante baja en Toronto, bueno, pero que suelen ir la mayoría de las empresas juniors de exploración principalmente, pero también las empresas grandes de producción en definitiva. Así que el evento minero por antonomasia más importante que existe en el mundo. Ajá. Y como vicepresidente de la Cámara de Minería, ¿qué llevas para mostrar de Salta? Salta va con una gran delegación, además de las provincias. Van a haber autoridades, por supuesto, de la provincia, sin lugar a dudas, pero también vamos nosotros como la Cámara, así que vamos a tratar de mostrar la provincia de Salta con sus potenciales, lo que siempre venimos hablando, ¿no? Claro. La transparencia que existe en general, todo lo que significa la permisología, todos los desafíos que tenemos hacia adelante también, pero es tratar de mostrar lo que queremos trabajar como sector y como sociedad en general con respecto a la minería, una minería nueva, la que venimos comentando hace rato, una minería más en positivo, ¿no? Claro. Me decías que es un evento, José, que se lleva adelante desde hace mucho tiempo. Sí, más de 150 años. Cuentan las historias que se juntaban los viejos mineros, digamos, en una mesa y con cartas en el medio, jugando las cartas y tomando alcohol. Hoy en día, por supuesto, es mucho más formal eso. Claro. Otro tipo de cosas, pero la historia cuenta eso. Entonces la gente que solía explorar en el norte hacía ese tipo de reuniones. Hoy en día quedó esa tradición, como lo hay también en otros países mineros, como en Australia, en Sudáfrica, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Pero el PDAC, este tema en particular, es el más importante del mundo. Suelen haber hasta 30.000 personas, 40.000 30.000 personas. Sí. Un evento enorme, como el Salón del Automóvil, digamos, en Berlín, una cosa así. Sí, y siempre Argentina se destaca por números, sobre todo en las provincias mineras, van los gobernadores, suelen ir. Ajá. No sé si está yendo el gobernador Gustavo Sáenz en este momento, pero el año pasado fueron casi todos los gobernadores de las provincias mineras, incluyendo el gobernador de Mendoza, que no es una provincia por ahora minera, digamos, pero también tuvieron los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Santa Cruz, en ese momento, no sé quiénes estarán yendo. Pero sí vamos con creo un mensaje coordinado como sociedad, como provincia, que es bastante interesante, al menos todos los que estamos yendo, ¿no? Claro que sí. Qué provechoso que han sido estos últimos dos programas que hemos tenido a Piccolotti desde Córdoba, vía Zoom, también a Bambach desde Chile, con su aporte para conocer un poco más a fondo, ¿no?, sobre la experiencia que tienen otras provincias y otros países en materia minera, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante y vamos a tener próximamente también a una periodista española a hablar sobre la cuestión. Sí, la idea es que tratar de mostrar que la minería es una cuestión internacional, que tiene diferentes perspectivas, pero tiene algunos desafíos comunes y condicionantes nuevos constantemente, y esos vemos que trascienden las fronteras, independientemente de que nosotros le ponemos nuestra localidad, nuestra cultura, etcétera, ¿no? Pero lo pudimos ver con Piccolotti, una fundación que está dedicada a los derechos humanos, cómo trabajan y tratan de ayornar ese concepto de valor compartido, licencia social, etcétera, que tiene también muchísimas cosas para hacer. Lo vimos con Juan Pablo Bambach, que nos contó la historia de Chile y todos los vaivenes que tuvieron en Chile, que muchas veces creemos que
que todo anda de 10, pero no es tan así, y hay muchas veces que cambian las condicionantes, etcétera, y cómo fue modificando y los nuevos desafíos que tiene Chile. Y también tuvimos con comunicadores sociales, así que estamos tratando de mostrar un poco más. Hoy tenemos un invitado también de lujo. A eso iba, tema, ¿no? Claro, porque también la cuestión ambiental es importante tenerla en cuenta, y lo hemos dicho desde un comienzo en el programa, vamos a abrirnos a todos los temas, aquellos que por ahí no quieren hablar en algunos sectores, o que son quizás tabú también, ¿no? Y la cuestión ambiental y la minería es importante abordarlo, y lo vamos a hacer con una de las personas más consultadas en Salta que yo conozca en materia de biología y en materia de ambientalismo. Absolutamente. El tema es hoy en día, cuando se pone considerando los mineros cuáles son los principales riesgos del negocio, lo primero que salta es el ESG, desde hace muchos años. ESG significa Environmental, Social and Governance. O sea, lo primero que está en la mente, y lo primero que hay que cubrir, y lo primero que hay que trabajar, y lo que está siempre en el tapete es la parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza. Y en la parte ambiental, sin lugar a duda, el tema que mayor boga tiene en la minería es el agua, por ejemplo. Entonces yo lo sigo desde hace muchos años a este tipo de cosas, y bueno, doy una cátedra sobre minería sostenible en la Católica, y focalizamos en este tema en particular, porque independientemente de lo que pase en el día a día para un gerente, para una persona que tenga una empresa minera, yo diría que el 60-70% del tiempo está relacionado a esos temas. Ajá. Y no a temas técnicos ni siquiera del negocio, se están relacionados a permisología, temas ambientales, seguimiento, monitoreo ambiental, informe de impacto ambiental, y cómo eso va, en definitiva, cómo el proyecto y el proceso se adapta a todas las necesidades para dar ese concepto de sostenibilidad, que es un concepto un poco complejo, y que tal vez lo vamos a tratar hoy en mayor detalle, ¿no? Para eso lo invitamos, y para que nos dé también su punto de vista, y lo vamos a saludar. Se trata de Enrique Derlindati, doctor en biología. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Buenas tardes, el gusto es mío, gracias por el espacio. Siempre pienso en estos espacios como espacios de confluencia, de crecimiento, y una serie de situaciones que, como bien decía José, el tema de la sostenibilidad es sumamente complejo. Nosotros desde como profesionales del ambiente, uno de los temas que nos preocupa es cómo transmitir o traducir esa complejidad por ahí un idioma un poco más simple. Cuesta, hay que reconocerlo, porque a veces son muchos factores los que hay que tener en cuenta, pero yo creo que se puede, y que uno de los puntos es conciliar. Yo estoy convencido de que se puede hacer un desarrollo minero acompañado del ambiente, y no solamente del tema agua, ¿sí? Muchas veces el agua surge como un problema, pero el agua hay que verlo como un elemento más de un sistema biológico bastante complejo y único a nivel planeta. El famoso triángulo del litio entre Bolivia, Chile y Argentina tiene sistemas únicos, complejos, frágiles. Muchos todavía lo estamos entendiendo desde lo biológico. Entonces tenemos que confluir ahí y trabajar en conjunto. Yo creo que las empresas mineras son un elemento clave, no solo para sostener porque siempre también esa postura, ¿viste? De poner como que un elemento es el negativo, el otro el positivo, uno es el bueno, el otro es el malo. A mí no me gusta hablar de cosas buenas o de cosas malas, sino de ver cómo sobre la marcha vamos acomodando las cargas, los melones, como decían antes, ¿viste? Las sandías se acomodan en la marcha. En la marcha. En el primer programa José me decía algo que es muy cierto y que no lo pensamos, ¿no? No sería posible la civilización humana sin la minería, que está presente desde los orígenes del ser humano, desde el momento en que utiliza una piedra como una herramienta y le da filo para cortar, para poder cazar y para poder sobrevivir. De ahí en adelante, ¿no, José? Todo el desarrollo que ha tenido la minería en la presencia de el hombre evolucionando, en definitiva, lo que hoy somos, ¿no? E interactuando con el ambiente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el paso que tenemos que dar y la idea que tenemos que incorporar actualmente, antes el hombre era un usuario de los sistemas naturales. Ahora controlamos los sistemas naturales. El planeta está en un momento en donde el efecto humano es mucho mayor que hace, y no hablemos de 100 años, hablemos de 20, 30 años. Yo
empecé hace mucho tiempo en la cordillera como estudiante y cambió muchísimo, sobre todo del 2017 en adelante. O sea, en los últimos menos de 10 años, la capacidad de transformación de los humanos, de los sistemas naturales, es enorme. Y lo decía el hombre araña, ¿sí? Grandes poderes tienen grandes responsabilidades. Claro, sí. Así como tenemos la capacidad de transformar enormemente los sistemas, tenemos la responsabilidad también de manejar esa transformación dentro de parámetros que muchas veces son difíciles de entender. Como biólogo yo entiendo que también muchas veces se buscan certezas o se piden certezas, y la biología trabaja con la incertidumbre, y ahí es donde muchas veces se complica la situación. Tanto los empresarios como los gobiernos, la incertidumbre a veces les hace ruido, pero tenemos que entender que los sistemas naturales trabajan con cierto grado de incertidumbre, y eso es el espacio en el que nos tenemos que mover y tenemos que entender. Me alegra lo que comentabas siempre, la conversación que tenemos nosotros, por lo menos interna, que yo coloco en tapete, es justamente el manejo de la incertidumbre y cómo podemos manejar y gestionar esa incertidumbre. El ambiente, que son complejos. En lo ambiental le sumamos lo social, le sumamos lo técnico, con un montón de incertidumbres que cruzan y muchas veces sinergizan, o algunas veces crean círculos viciosos. Y eso es la complejidad. Hoy tenemos los casos testigos de el litio con múltiples actores, por ejemplo en un salar, que tiene una cuenca cerrada, que tiene complicaciones, que tiene un montón de cosas para definir, y poder definir certidumbre en un proceso que necesita años de estudio es bastante complejo. Y eso desde el punto de vista de la perspectiva ambiental. Digo, vos sos biólogo, pero también hay hidrogeólogo, hay un montón de especialidades que confluyen. ¿Cómo hacemos para manejar esa incertidumbre? ¿Cómo nos manejamos en rangos de incertidumbre? Eso Mira, la clave acá es, en una época se hablaba de interdisciplinario, ahora se usa la palabra transdisciplinario. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá y hablar de un enfoque integral, holístico. Yo hace un ratito estuve reunido con un geólogo en la universidad, y uno de los puntos es comenzar a integrar los elementos de las distintas profesiones. Antes las profesiones durante mucho tiempo se manejaron como compartimentos estancos. El biólogo trabajaba en biología, el geólogo trabajaba en geología, el agrónomo trabajaba en agronomía, y pocas veces nos cruzábamos. Ahora no solo es más frecuente, por suerte, este cruce, sino es necesario. Con los geólogos, con algunos en particular, sobre todo los más jóvenes, tenemos un ida y vuelta bastante interesante. De hecho, este geólogo, en una serie de exposiciones que se hicieron en un evento en la universidad el año pasado, él planteaba la famosa transición energética a 30 años, a 20 años, y él mismo decía, si queremos hacer una transformación energética en ese lapso, los costes ambientales son monstruosos. Implica intervenir la cordillera de una manera que no es ni sustentable ni sostenible, porque tampoco es que le va a funcionar a las empresas, porque la idea es también mantener una sostenibilidad para las empresas y una sustentabilidad a nivel ambiental. Entonces, esa incertidumbre, por suerte, también hay muchísimas herramientas actualmente que podemos acotar, podemos disminuir ese nivel de incertidumbre. No hablamos de la cordillera hace 30 años como cuando yo empecé, hablamos también de una serie de herramientas. El avance de las inteligencias artificiales como herramientas también es sumamente útil, el software, las máquinas, o sea, antes mediciones satelitales, los sensores remotos, el mismo uso de drones con sensores con multiparamétricos. Yo tuve la oportunidad de alguna vez estar en el campamento Mariana, por ejemplo, en el Salar del Yuyayaco con la gente de ambiente, y generar un modelo tridimensional del salar, cosa que antes era ni se nos cruzaba por la cabeza. Claro. Ahora, bueno, a todo eso hay que agregar sistemas un poco, o sea, eso es a nivel macro, hay que incorporar la idea de lo micro. ¿Sí? Hay extremófilos, hay una serie de comunidades de organismos microscópicos que sostienen, flamencos, que sostienen el funcionamiento del sistema, los ciclos de nutrientes dentro de esos sistemas, que hay que incorporarlos en esta visión integrada.
lo bueno es que se puede. O sea, en Chile hay ejemplos, por más que no hay tanto boom con el litio, al menos los chilenos tienen por ahí más experiencia en cuestiones que tienen que ver con cobres o con otros elementos, con metales de otro tipo, pero sí hay emprendimientos mineros en Minera Escondida, en Punta Negra, en Surire, en donde se incorporó a los ciclos biológicos de determinados organismos, puntualmente los flamencos en este caso, que son varias especies, y las mineras trabajan, incluso acomodan sus modos y sus tiempos de extracción a los ciclos biológicos de estos organismos. Y los organismos, más allá de su valor intrínseco, es algo que siempre discutimos en biología, porque uno puede darle un valor como biólogo a una especie, tienen un valor, como te digo, se está entendiendo que afectan y que estructuran comunidades de microorganismos que tienen que ver con el funcionamiento del salar. Ajá. Y la extracción del litio tiene que ver con el funcionamiento del salar, y son cuencas endorreicas, como decía José, o sea, todo tiene que ver con todo. Todavía no sabemos cuánto, estamos tratando de ponderar cuál es el efecto. Sí sabemos que si perdemos piezas, si perdemos elementos de este sistema, y va a haber que invertir, y a veces los costos pueden ser enormes para reemplazar estos elementos que están ahora, son gratuitos, públicos, están, ¿sí? En otros sistemas, por ahí yéndonos un poco de la cordillera, pero con polinizadores en los sistemas agrícolas, se sabe que la pérdida de un polinizador inclusive implica una baja en el rendimiento de un 30, de un 40% de la cosecha. Ahora lo que tenemos que entender es cómo funcionan estos sistemas en altura. Y aprovechar también otros elementos de los sistemas biológicos, como es el desarrollo de biotecnología y una serie de cuestiones que ahora se sabe que generan, incluso pueden llegar a generar desarrollo y erogaciones similares a la minería. Entonces todo eso hay que integrarlo, hay que verlo. El tema es que hay que generar espacios de diálogo, que muchas veces... no hablo en lo personal, pero hay cierres, o sea, hay personas que se cierran y plantean esto, minería por un lado, sí y no, y de vuelta, es el cómo. Y el diálogo es clave acá, y disminuir esa brecha de incertidumbre. Claro, ese intervalo de incertidumbre, tratar de llevarlo, hacerlo lo más chico posible. No vamos a eliminar la incertidumbre, el azar siempre va a estar, pero sí tratar de controlarlo al menos. Y trabajar por debajo de los niveles que traen riesgo, que sabemos que pueden ocurrir. De hecho, bueno, el tema, muy bien lo mencionabas, el tema holístico, el problema de la sostenibilidad, según lo que interpretamos los que estamos generalmente, el tema de esta panacea de la holística, en donde tiene tanta complejidad e interrelación, que muchas veces uno toca algo y se mueve todo lo que está alrededor. Y esa interrelación es lo complejo, y sobre todo en sistemas naturales, que pasa por supuesto con la actividad minera, pero con cualquier actividad humana. Sí, con cualquier actividad humana. El tema es cómo se maneja eso, como vos lo decís también, porque el nuevo minero tiene que ser un transprofesional, o sea, tiene que pasar la profesión propia de la cual se formó en la universidad y mirar todas las otras cosas, la comunicación, la parte ambiental, la parte biológica, la parte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bastante interesante, ¿no? No, yo creo que pensando en la minería puntualmente es una oportunidad enorme, porque a diferencia por ahí de otras áreas como a la agroindustria, por ejemplo, en donde hay cuestiones tradicionales a veces muy arraigadas en determinados sectores, la minería en este momento está trabajando muy a la vanguardia, ¿sí? Y eso es bueno porque están abiertos a incorporar herramientas. El tema de nuevo es encontrar o generar esto, más que encontrar es generar estos espacios de diálogo. De hecho, cuando entraste dijimos, nos vimos en algún lado, y bueno, fue en uno de estos espacios de diálogo. Por ahí sería interesante que participen más profesionales de las distintas áreas. Hay muchos profesionales, las universidades son centros que muchas veces, no sé por qué, ahí también hay que hacer un poco de autocrítica, no solemos salir al medio. Es importante que los profesionales salgamos al medio. Yo, además de dar clase, hago investigación y intento hacer esto que estamos haciendo ahora, hacer un poco de divulgación, de qué es lo que hacemos, porque también
Si no decimos qué hacemos, es muy difícil que alguien te encuentre. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de sistemas integrales, interrelacionados, ¿dónde quedan, por ejemplo, las comunidades, incluidas dentro de lo que es el ambiente también? ¿Cuál es la afectación que puede tener tocar, como decía José, uno de estos factores que desacomoda al resto, y cómo ha venido culturas milenarias, ¿no?, que están en la cordillera interactuando con lo que antes se llamaba el medio ambiente, y ahora considerándolo con una visión más general, también incluidos dentro de estos sistemas? Sí, el tema social, yo en lo personal no me animo, prefiero trabajar con animales, pero... No te quiero meter en antropología, pero ¿es un sí, elemento dentro del sistema también? Es un elemento, y claramente es un elemento importante, porque una de las cosas que me permitió, yo conozco casi toda la cordillera central, lo que me llama mucho la atención es cómo cambian las sociedades, a veces moviéndonos de una cuenca a otra. Un ejemplo claro es entre Jujuy y Salta. Uno podría decir Jujuy y Salta, estamos muy cerca, compartimos incluso cuestiones culturales fuertes, pero la organización por ahí de las comunidades en una provincia y en otra cambia enormemente. Y si te vas a Catamarca es otra cosa, y si pasás a La Rioja o a San Juan es una cosa completamente diferente. Esas realidades interactúan con el medio. Una de las principales preocupaciones siempre es el agua, pero muchas veces la ven agua como recurso y no como el elemento, porque una de las cosas que tenemos que entender también es que el agua es un elemento estructurador de los sistemas biológicos. La biología, la vida, al menos hasta donde la conocemos, no existe sin agua. Fue el elemento casi por definición que permitió que exista la vida, al menos en este planeta. Todavía no descubrimos otros planetas, no sabemos cómo será en otro lado. ¿Sí? Pero el agua es la base. Entonces, entender cómo el agua interactúa con la sociedad, con los elementos sociales, los elementos productivos y los elementos biológicos como sostén, eso es lo que tenemos que entender también. Que todo lo que aprovechemos, nuestra forma de vida como seres humanos, está sostenida por elementos biológicos. Y ahora nosotros estamos actuando sobre esos elementos biológicos. El planeta dejó de ser un planeta silvestre, ahora es un planeta humano. Se discute incluso hablar de una nueva era geológica, el antropoceno, o sea, hay unas discusiones a nivel científico fuertes para entender qué está pasando con el planeta. Hoy leía, y ayer también, que se está viendo que la corriente del Golfo está como queriendo cambiar de dirección y revertir su forma de moverse en el hemisferio norte, y las consecuencias ambientales son enormes. Inglaterra es Inglaterra por la corriente del Golfo, por ejemplo. Nunca hubiera existido, nunca se hubieran podido asentar humanos en la Gran Bretaña, en la isla, si no hubiera existido la corriente del Golfo, que llevaba temperatura. Y con la circulación que tiene actualmente. Con la circulación que tiene en los últimos 10.000 años, por lo menos. ¿Sí? Claro. Si eso cambia, ¿cuáles son las consecuencias? Y es a veces difícil predecir. Ahí es donde entra esta incertidumbre que nos molesta a todos, porque nosotros podemos generar escenarios, pero esos escenarios cambian porque generalmente uno, cuando genera un escenario, es sobre una serie de variables que conoce, pero si durante el cambio de ese escenario también cambiamos las variables, se hace más difícil predecir. Y muchas predicciones son apocalípticas. Sí. Convengamos que, no sé si es porque vende, no sé cuán reales son, pero como te digo, podemos generar escenarios a 10, 20, 50. De hecho, nos sorprendió este año. No esperábamos el aumento de las temperaturas medias globales como se dieron. El aumento de este año se lo esperaba dentro de 10, 15 años más, y se dio ahora. Claro. Entonces hay que como somos argentinos, diríamos, es medio ir acomodándonos sobre la marcha, viendo cómo se van presentando las oportunidades y ahí acomodarnos. Veamos un sistema holístico importante que es el agua, que tenemos mucho para aprender, para hacer, para trabajar, y tenemos ahora el otro que todo el mundo habla, que es justamente la atmósfera, el tema del cambio climático y lo que está relacionado con los gases de efecto invernadero. Y vos viste los escenarios que se generan, que hay escenarios, como decimos, apocalípticos, y que se ven, digamos, porque hay consecuencias que se analizan, pero no necesariamente se saben hasta que uno las mide y las verifica. El tema de
el cambio en las corrientes del Atlántico son de suma importancia, qué sé yo, no sé, el tema de la emisión de metano desde la Antártida, pero bueno, todo eso lleva a que la complejidad entre todos los que estamos interactuando busque esa interrelación general y ver cómo trabajamos. Ahora, la gran pregunta que suele ocurrir es qué hacemos de aquí en más, y muchas veces incertidumbre que trae frustración y angustia, sobre todo para los que más saben, digamos, puede empezar a decir qué hacemos. Viene el siguiente paso y ves otro escenario de incertidumbre y otro escenario de incertidumbre, sí. Y siempre sentís el vaso medio vacío, digamos. Nosotros lo que tratamos de mostrar acá es qué podemos extraer de la industria minera, que es el vaso medio lleno desde el punto de vista de positivismo, digamos. Entonces, por ejemplo, el caso en donde nos conocimos, el tema de los monitores ambientales, cómo uno lleva a la sociedad y puede lograr un cambio de cultura, un cambio de mentalidad y traer herramientas que pueden ser interesantes para todos, ¿no? Sí, no, pero yo, como digo, insisto, yo creo que la minería es un área donde se pueden lograr, es más fácil, lo que decía, está a la vanguardia y además tiene como una espalda financiera que puede permitir también generar herramientas que por ahí en otros sectores no. Como te digo, es capaz de darte un modelo tridimensional de un salar, ¿sí? Como parte normal del análisis del yacimiento, en la exploración, porque ahora Mariana está como campamento ya de explotación, pero yo lo conocí cuando era de exploración y ese tipo de análisis hacían durante la exploración. Entender los salares fijan dióxido de carbono, bueno, entender cómo lo hacen, cómo acelerar, por ejemplo, la fijación de dióxido de carbono en un salar para compensar todo el dióxido de carbono que se genera, porque la realidad es que generamos dióxido de carbono desde que se mueve un vehículo, que haya un grupo de electrógeno, se está generando. Ahora bien, eso es bueno o es malo, y de vuelta, es cómo lo compensamos, cómo lo mitigamos. Es necesario intervenir en todo el salar, se puede intervenir solo un sector, qué pasa cuando el análisis es acumulado, o sea, hay un montón de cuestiones que son importantes abarcar y que yo creo que se pueden hacer. Estoy seguro que se pueden hacer. Si todos nos entendemos y trabajamos en una misma dirección, lo podemos hacer. Hay gente que a lo mejor dice, pero en la Puna no hay nada, no hay vegetación, no hay prácticamente especies. Bueno, justamente la escasez hace que sean más delicadas también, ¿no? Que los equilibrios estén mucho más al límite. Mira, eso es una mala percepción, porque generalmente uno compara, es relativo. Sí hay menos especies que acá, que en el valle o que en la yunga. Pero a nivel global hay dos desiertos de altura. Uno es el Tíbet y todo el Himalaya y todo el sector entre China y Nepal y todo. Y el otro es los Andes, sobre todo los Andes centrales acá entre Bolivia, Chile y Argentina. Y son centros de biodiversidad. Acá la diversidad de un desierto de altura como el que tenemos es enorme. De hecho, vos vas al Caribe, para dar un ejemplo, tenés una sola especie de flamenco. Acá tenemos tres. Ya cuando comparamos eso, a nivel microbialitos, como le dicen, o extremófilos, organismos microscópicos en los salares y en las lagunas de los salares, cada salar y cada laguna, incluso a veces dentro de un sistema como es Antofalla, tiene una comunidad de organismos propia, de cientos de especies con potenciales de uso que desconocemos, pero que sabemos que existen. De hecho, hay un desarrollo de un promotor agroindustrial que aumenta la producción del maíz en hasta un 40 o un 50%, descubierto en un salar en Catamarca, por ejemplo. Y más allá de plantas, grandes mamíferos como camélidos, las vicuñas, hay salares en donde hay guanaco. Yo conocí en Chile el Negro Francisco a la altura de Catamarca, vos tenés la vicuña y guanaco en el mismo salar. Entonces la biodiversidad es un elemento que hay que tener en cuenta, y sobre todo con mercados como el europeo, que ponen más restricciones, porque acá la realidad es que también no encuentro una palabra más amigable que restricción, pero fijan criterios por ahí un poco, desde lo ambiental, un poco más fuertes que en otros sectores. Entonces por ahí el mercado europeo, ahora las grandes automotrices, Audi, BMW, están viendo el tema del desarrollo de las baterías de litio como una alternativa
que antes no la veían. Está la fórmula, la fórmula de autos eléctricos, o sea, hay. El tema es, de vuelta, trabajar de manera integrada, reducir esta incertidumbre y trabajar en conjunto. Yo creo que trabajar con las empresas mineras es la clave. El ejemplo, a ver, creo que se hace, el problema es que siempre hay una necesidad de avanzar más, siempre hay algo para mejorar cuando uno está metido, inserto en algo en especial. En el caso minero, yo creo que hay pocos casos en donde se trabaje más mancomunadamente con todas las otras líneas de trabajo. El tema es cómo hacemos que también eso sea extensible a las otras actividades humanas, porque sería bastante interesante que al menos lo que se hace dentro del sector minero sea extensible, por ejemplo, no sé, para el manejo del río Mojotoro acá o lo que fuese, ¿me entiendes? Y esa es una cosa bastante interesante. Y además ir incrementando, y muy bien lo decías vos, ¿no? Creo que nosotros tenemos todavía un desafío interesante, es como el ambiente académico empieza a salir de la academia y empieza a ser un poco más protagonista de algunas cosas, porque muchas veces, y está pasando en nuestra provincia en particular, yo lo vengo trayendo hace rato, tenemos que salir a buscar afuera la contestación de cosas que están acá adentro y que no necesariamente estamos viéndola. El solo trabajo de la Universidad de la UNSA, de la Católica o de cualquier universidad que hay podrían ser muy buenos asesores de la Secretaría de Minería para establecer estándar, criterios, definiciones de temas ambientales que hoy en día estamos buscando en otros lados, ¿no? Sí, bueno, sí, eso siempre existe la autocrítica. Por ahí también es necesario esta salida al medio. Creo que ahora se está dando, porque lo discutimos al menos en otra época. En otra época hablamos hace, no sé, 30, cuando yo era estudiante, hace unos 30 años, era más cerrado el sector académico, ¿viste? Era una cosa, como yo en su momento decía, vivían en un frasco color caramelo, todo mirando para adentro. Por suerte eso cambió. Claro. Igual queda mucho por hacer. Yo la respuesta, yo en particular no la tengo, la busco. Y trato de trabajar con profesionales que veo que tienen la misma mirada en todas las profesiones, no solo en biología, sino, como te decía, en geología. Hay mucho más feeling con los geólogos que con los agrónomos, pero los agrónomos también comenzaron a incorporar una visión un poco más integrada. Habrá que hacer caso a los ingenieros. A los ingenieros también, sí. Por ahí en estas reuniones eso sí suele todavía pasar, que las reuniones o congresos o simposios siguen siendo como sectorizados. Si vos tenés la reunión argentina de ecología, por decirte algo, no suelen participar empresas mineras o empresas agroindustriales. Son todos académicos que trabajamos en ecología. O lo que vos decías de esta reunión de minería en Canadá. Con la cantidad de gente, seguro por probabilidades algún biólogo, del ambiente un pequeño separado para todo lo que significa sostenibilidad, pero no suficiente todavía. Claro, pero vos lo planteaste como separado. Esa idea de vuelta, seguimos medio viéndolo como cuestiones aisladas y medio estancas. Algunas reuniones por ahí son las COP, las famosas estas COP que se dan anualmente, que también es medio, alrededor se suele armar una mesa interesante, pero suelen ser por ahí en países, porque la otra realidad es también esa, que desde el sector académico, sobre todo cuando trabajamos en las universidades, y más en la universidad pública, es más difícil gestionar, por ahí participar de una reunión internacional como suelen ser las grandes reuniones. Claro. Y quedamos muchas veces, a veces hasta es complicado participar de reuniones nacionales propias en otras provincias, que si te hacen un congreso en Ushuaia es súper complicado hacer gestionar el viaje, pero debería pensarse también por ahí, darle una visión más en ese sentido y acercarnos de los dos sectores, ¿sí? Y por ahí, no sé, generar becas o algo desde las mismas empresas mineras
para Yo soy investigadores, soñador. para doctorandos. Yo sueño que en algún momento hayan institutos que reciban financiación de las empresas y que puedan hacer investigación específica sin tener, o sea, pasa, por ejemplo, yo estaba en Boston y en Boston hay el instituto de John Mackenzie, que el tipo puso plata y se dedica a investigar algo específico relacionado y que trae hacia el ambiente, hacia el general, digamos, la gente, una aplicación práctica. Eso me parece muy interesante, ¿no? Sí, ahí tenemos que romper también esa idea de que, de vuelta, volvemos a esa idea que me molesta, te digo sinceramente, lo de minería por un lado, ambiente por otro. No tiene sentido. Porque vos cuando hablas por ahí con los mineros y vos decís, no, yo trabajo en ambiente, y se atajan un poco. Y al revés también, ¿no? Claro, Ojo, cuando vos trabajás en ambiente decís, no, voy a recibir un subsidio de una empresa minera. No todos, pero algunos colegas, ¿cómo vas a recibir? Claro. Pero trabajemos en conjunto. Si una empresa minera puede poner un laboratorio, ¿por qué no? ¿Sí? No es, entre comillas, suena mal, pero es la palabra que suele utilizarse, no es venderse, es trabajar en cooperación, trabajar en conjunto. Y yo creo que por ahí va el camino, y ahí se tienen que abrir las universidades y otros organismos, y las mineras recibirlos también, ¿sí? Tener estar abiertos a la recepción de esas ideas. Por ahí, creo que por ahí, no sé si es la solución, pero creo que es el camino para arrancar. Sí. Vamos a compartir a continuación una pausa, la única que tenemos en el programa, es un ratito nada más, y enseguida seguimos charlando con el doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati. No se vayan, ya volvemos en un instante. Continuamos en Minería en Positivo, estamos tratando temas vinculados al ambiente en esta oportunidad y por eso nos acompaña el doctor Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, con quien, minero y biólogo pueden charlar, ¿no? Sí, no hay diferencia. Es lo bueno. En definitiva, todos estamos para darle trascendencia a lo que hacemos y tratar de buscar, independientemente de que uno pueda tener una posición o no, para buscar el bien común. O sea, de hecho, esa es la historia y hay que entender. Hay un concepto que le quería preguntar a Enrique, que muchas veces se malinterpreta y que tal vez entre todos podemos liberarlo para la gente en general. El concepto de sostenibilidad es un concepto que estamos hablando justamente de la holística, la complicación, la complejidad de los sistemas, la holística de los sistemas, y la sostenibilidad hoy en día tiene como un abuso, digamos, de palabras. O sea, todo lo que anda dando vuelta es sostenible por alguna razón, y la sostenibilidad no es tan así, no es tan blanco y negro. O sea, hay un montón de trabajo por atrás y un montón de cosas, ¿no? Sí, la definición es tan general como que es darle las oportunidades a las mismas oportunidades que tenemos ahora a las futuras generaciones. Básicamente en eso medio que se resume el concepto de sostenibilidad, lo cual es espantosamente general. Absolutamente. Porque cuáles son las condiciones, a veces ni siquiera conocemos cuáles son específicamente las condiciones actuales. Claro. Sí, lo que notamos es que hay un cambio, en algunos lugares se nota un mayor deterioro que en otro. Implica un cambio de percepción tan grande, incluso a nivel filosófico, porque una vez con varios geólogos amigos hablábamos y decíamos, bueno, los humanos tenemos la capacidad de intervenir todos los salares, por ejemplo, de la cordillera de los Andes. Ahora bien, ¿es necesario que intervengamos absolutamente todo de todos los salares? Es una pregunta, yo no te puedo dar la respuesta, yo te puedo dar mi respuesta, yo diría no, por ahí es necesario dejar algún que otro salar como muestriario de cómo funciona un salar sin intervención. Ajá. Ahora, bueno, lo negociemos, a cambio de eso, ¿qué hacemos? Porque también hay que entender que es necesario generar más desarrollo, más progreso. Ahora de vuelta, ese progreso incorpora el bien común, que lo decía acá José. Yo creo que ese es el núcleo que nos beneficia a todos, pero no en el sentido de, por ahí uno escucha ideas de que, bueno, está bien, lo que se gana una empresa minera que lo reparta de manera equitativa entre todos los habitantes de la comunidad que habita en esa región. Es medio naif, medio ingenuo pensar que es así. Pero sí, por ahí promover en alguno de estos salares que se queden sin tocar, no sé, desarrollos turísticos con guías locales. Absolutamente. ¿Sí? O sea, hay un montón de alternativas
que pueden complementar incluso a la minería o ser apoyadas por y retroalimentar, o sea, es cuestión de sentarse y dialogar. Y en definitiva traen valor a la minería en sí, Sí. porque hoy en día la percepción, más allá de lo que se ve del aspecto económico, netamente económico, si uno también está involucrado en el tema de la sostenibilidad, más allá de lo que le compete en el área primaria de influencia, también atrae al inversor, también atrae al cliente, vos lo comentabas, o sea que es una parte integral. El tema es cómo interrelacionan todas esas variables y cómo las podemos manejar en conjunto, ¿no? Sí. Y hablando, yo creo que Sí. el primer paso es sentarnos, hacer una tormenta de ideas, algunas van a ser más descabelladas que otras, lograr el apoyo y retroalimentar, porque también pasa eso, muchas veces también se pide, se exige, no, que la minería debería hacer esto, y bueno, y a cambio que tenés, bueno, lo que vos decías, por ahí, que la academia se acerque, ¿sí? Vos decís, bueno, la minera la apoya en este sentido, y entender que nadie se está vendiendo a nadie, sino que se está buscando una solución para que todos estemos mejor, Claro. para que este bien común sea una realidad y no sea simplemente quede en el discurso, quede en el aire. Discursivamente podemos decir un montón de cosas, pero en la práctica a veces algunas funcionan y otras no. Bueno, nos enfoquemos en las que funcionan. En el plano legislativo, Enrique, ley de bosques funcionó, hablando de funcionar, las modificaciones que se han hecho han servido y cómo se contempla o cómo se mira la puna dentro de esta legislación. Me llevas al rincón del cuadrilátero, te aviso, ¿no? Sí. Ahí se va a poner belicoso el doctor. No es belicoso no, pero a ver, las herramientas, de vuelta, yo en clase, yo doy biología de la conservación, que es la biología de la conservación es sumamente compleja también porque incorpora lo que muchas veces también el académico le esquiva, que es meterse en lo político. Si vos querés conservar la biodiversidad, y quienes aplican la conservación de la biodiversidad, los gobiernos, o sea, tenés que tanto el poder ejecutivo como el legislativo como el judicial, vos tenés que meterte en esa arena que a muchos no les gusta o no quieren. ¿Por qué te digo que me llevas así medio un rincón? Porque como yo enseño biología de la conservación y uno de los ejemplos que doy es las herramientas dependen cómo las usás. Vos puedes tener un martillo te puede servir para clavar un clavo y armar una mesa o romperle la cabeza a alguien. Claro. ¿Sí? Depende cómo utilizamos las herramientas. La ley de bosque es una buena herramienta, obviamente perfeccionable como toda herramienta. El tema es cómo la estamos aplicando o cómo queremos aplicarla. Y ahí es donde la cosa se pone a veces medio turbia, comienzan a haber intereses, pero de vuelta, todo tiene que ver con el diálogo y sobre todo, algo que es actualmente poder, es la información. Que la información se brinde de manera clara y que se entienda el valor de algunos criterios y la información tiene peso para un sector o para el otro. ¿Sí? Y entender también que el sistema funciona como un todo. Entonces, si nosotros empezamos a sacar piezas, era como cuando era la época que era chico y desarmaba grabadores. Si vos vas sacando piezas y después lo volvías a armar y siempre sobraba alguna, y el grabador te iba funcionando hasta que faltaba una, o el ejemplo que yo le doy a los chicos también. Un auto, qué sé yo, vos, las especies son piezas. Vos un auto, perdés un espejo retrovisor, el auto te va a llevar, la función del auto es llevarte de un lugar a otro. Sin un espejo te va a llevar, va a ser más riesgoso. Sin un cinturón de seguridad te va a llevar, pero probablemente no pases un control. Ahora bien, si ya perdés una rueda y podés tener una rueda de auxilio, pero si perdiste dos ruedas ya no te va a llevar. ¿Sí? Y los elementos de los sistemas biológicos son eso, son piezas, dan la estructura y la estructura determina una función. Y hay sistemas que ya perdieron completamente su funcionalidad, se los puede recuperar, sí, en tiempos humanos, algunos no. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender e incorporar en esta idea. Claro, porque pensaba, ¿no? La crítica que se le hace a la minería por su actividad, cuando no vemos otras actividades que están de hace mucho tiempo, por ejemplo en la provincia, que han generado un impacto ambiental enorme, ¿no? Con el desmonte, por ejemplo, los grandes latifundios de soja, que seguramente han provocado mucho daño, ¿no? Y cuando miramos y criticamos algo que, como decíamos, tiene sus normas, sus
prácticas tratando de mantener la sustentabilidad y todos damos por asumido que, bueno, como tenemos que comer, ¿no? La agricultura por allí se lleva puesto bosques enteros, ¿no? Lo interesante de la minería en contraposición a la agricultura no quiero entrar en eso, no, en esa pero lo dicotomía de podemos comparar una cosa analizar. con la otra. Pero digo, como actividad humana, evidentemente nos fijamos en algunas cosas y no en otras. Sí, la minería suele ser bastante sectorizada. Tiene muchos emprendimientos mineros. Por ejemplo, yo conozco un open pit, conozco Pirquitas. Vos lo ves y es una cosa que vos decís, es un foso en la tierra monstruoso, pero es ahí. ¿Sí? Y Pirquita es chico. Y Pirquita es chico, sí, conozco Chuquicamata, conozco, sí. La minería genera un impacto a veces muy intenso, pero puntual. Manejable y tal vez gestionable si uno quiere. Si uno quiere, ese es el punto, si uno quiere. Entonces vos podés remediar un impacto puntual. La agroindustria es tan extendida y tan generalizada que por ahí restaurar 3 millones de hectáreas de bosque perdido, y es complejo. Es complejo, necesita mucha inversión de energía, lo cual implica inversión de... La energía que uno aplica para voltear el bosque es la misma que tiene que aplicar para levantarlo de nuevo. Eso se puede lograr de dos formas: con mucho tiempo, que a veces puede ocurrir o no, o inyectando, lo que Mucha hablamos, inversión. procesos de remediación, reforestación, una serie de procesos. Yo creo, de vuelta, en ese sentido la minería tiene la capacidad, porque la acción es puntual, pero además tiene una capacidad financiera que permite generar herramientas de remediación probablemente mucho más efectivas. Y ahí es donde tenemos que negociar y tenemos que hablar y tenemos que discutir en el sentido de intercambiar ideas, no de pelearnos. La pelea no nos va a llevar a ningún lado. O sea, en algún momento también yo con la ley de bosque daba el ejemplo. A mí Greenpeace me quiere prender fuego y la rural también. Claro. ¿Sí? Eso Porque bueno. cuando uno ¿sí? Cuando uno se pone medio en el medio tratando de ser, soy el famoso el mensajero, Ajá. ¿sí? Tratando de conciliar. El árbitro, el que no quiere nadie, no hay en un la solo cancha hincha tampoco. en la cancha que vaya a alentarlo al árbitro, ¿no? Bueno, es una posición que tiene sus costos, sí, bueno, pero uno asume también tomar una Pero, posición, ¿no? Es buena esa posición porque esa es la posición que salva, digamos, las cosas, y de hecho pasa mucho también en el sector minero. Yo te quisiera traer, ya que hemos tocado el tema de la ley de bosques, hay dos leyes: una ley que actualmente está en vigencia y que los mineros solemos mencionar mucho, que es la ley de glaciares, y la potencial ley de humedales. Ambas leyes que son algo, la potencial digo porque ha tenido varios intentos, pero no y que no avanzaron, etcétera, porque también traería algunas consecuencias si no es, como decimos, una herramienta bien implementada. Está bien el concepto desde el punto de vista general, pero no necesariamente está bien llevada. ¿Qué opinas sobre ambas leyes en particular? Yo creo que son leyes necesarias. Para mí las leyes ambientales actualmente son leyes necesarias. Son herramientas que nos pueden servir a todos bien usadas. De nuevo, implica un consenso, implica una discusión profunda de todos los elementos, de todas las partes, y que haya posturas, son necesarias también las posturas encontradas, porque yo puedo charlar con vos y llevarnos bien y trabajar en conjunto pensando sobre un mismo elemento cosas completamente diferentes. La idea es llegar a un consenso y que sume a todas las partes. Y muchas veces nos perdemos en esa idea y se generan estas posiciones sumamente encontradas. Lo que pasa es que también a veces hay asimetrías, ¿sí? Los poderes, los intereses en juego y los poderes económicos a veces juegan en contra para un sector o para el otro. Por ahí dejando un poco de lado, no como objetivo, sino como interés, el tema puramente económico, financiero, y entendiendo estas leyes como una herramienta para ir hacia adelante, pensando en la sostenibilidad y en una serie de elementos, yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Para mí sí son necesarias, no son leyes que resten, siempre que se discutan, y de vuelta, son herramientas. Después veremos cómo la usamos. Claro. La podemos usar bien o mal, ¿sí? Hay una película que algunos lo vieron, el Don't Look Up, no sé si No mires arriba. Sí, buenísima, muy buena, a mí me encantó. Eso A pone, mi señora no le gustó, me parece que no la interpretó. eso pone, es un poco llevado casi hacia una sátira, pero es esa idea. Y después Oppenheimer es otra que es muy buena en el sentido de
Porque, a ver, cuando plantean, volviendo a lo académico, la neutralidad de la ciencia, no, o sea, la ciencia no es neutral. Somos personas y tomamos posiciones, y los científicos somos personas que también tomamos posiciones. Entonces hay que encontrarnos, como en la ONU, como se hizo un montón de veces, y llegar a un consenso y discutir de vuelta en el sentido de intercambiar ideas y sacar lo mejor que podemos sacar de las distintas partes. Lograr lo mejor de cada una de las partes, yo creo que por ahí es el camino. Claro, que es buen punto, porque la ciencia no es un dogma y es una cosa que todos los días tiene que estar siendo pinchada, digamos. Eso es la idea de la ciencia, y esa es la gracia que nos llevó a donde estamos hoy en día, en lo bueno y también en lo malo. Entonces no es un dogma, no es una verdad ya de pedregullo ni escrita en piedra, así que tenemos que crearla. Creo que el tema de los consensos, y esto te traigo, creo que todo el mundo entiende que la sostenibilidad es un concepto filosóficamente correcto desde el punto de vista filosófico, y el desarrollo, que el desarrollo sostenible en realidad de la frase, también es necesario, y hay que ver cómo eso lo definimos. Tenemos el concepto de que creo que no existe nadie que quiera hacer producción sin pensar en eso, en el concepto propio. Después hay que ver cómo y hasta dónde y qué intereses pueden haber por atrás. Y esas dos cosas son las que definirían puntos de contacto para cualquier tipo de conversación y discusión. Después puede llegar a cosas intermedias y en cuanto a posiciones, ¿no? El punto es eso, encontrar esos puntos de encuentro y trabajar en esos puntos. Y de vuelta, tratar de todos los sectores, ¿no? Porque acá no es que estoy diciendo, no, la minería tendría que mirar para otro. No, todos los sectores, tratar de por ahí no enfocarse, yo no diría en intereses mezquinos, pero perdemos en intereses propios y no vemos el horizonte, o sea, nos metemos tanto en el problema, en la coyuntura, que dejamos de ver hacia adelante. Y yo creo que no tenemos que perder esa visión a futuro, porque o sea, seríamos muy tontos si nos auto boicotearíamos, porque lo que nos interesa a los humanos, calculo que es sobrevivir lo máximo que podamos, lo que el planeta nos permita. Tal vez muchas veces tenemos el efecto de la rana hervida, no nos damos cuenta de los efectos hasta que estamos quemados, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estos sitios de discusión y de vuelta, pensando las leyes también como un punto de encuentro y como una herramienta que nos permita ir hacia adelante, las leyes, es más, debería haber cada vez más leyes ambientales, y el tema ambiental tendría que estar en agenda, pero con esta concepción. Porque también, ¿viste? Ahora dicen, no, el tema ambiental lo van a tildar de verde y entonces va a espantar inversiones. No, paremos un poco, tampoco es que... No podemos ser tan obtusos y decir, no, volvamos a la edad de piedra, no toquemos más nada, porque no. Además es imposible. Es imposible. Además es imposible. Bueno, la idea de este programa justamente es generar eso, ¿no? Debate, conocimiento, que la gente vaya formando su propia opinión y que escuche todas las campanas, todas las voces. Por eso nos encantó tener tu visita, tu aporte, que es fundamental. Creo que han coincidido muchísimo más de lo que puede haber él no creía que coincidir, no sé por qué. No, yo tenía miedo. Hay un preconcepto, ¿viste? De que pone a un biólogo y a un minero. Se va a armar la pelotera, riña de gallos, ¿viste? Y nada que ver, ¿no? Yo doy clases sobre sostenibilidad, así que también están invitados a la minería sostenible, y arrancamos con este tipo de cosas, los límites ecológicos del planeta, lo que eso significa, la importancia, lo que es la filosofía y cómo llevar eso a la práctica en el día a día, ¿no? Pero bueno, eso es. Gracias, bueno, Enrique. Gracias por haber venido. No, se nos pasó volando el espacio, el tiempo, la verdad, muchísimas gracias por el espacio y fue un placer. Lo mismo, Enrique. Vamos a seguir generando estos puntos de encuentro con Enrique, que nos va a aportar mucho de su conocimiento también. Le agradecemos a la Cámara de la Minería de Salta por apoyar este programa, que lo siga haciendo, además, para que sea sostenible, que es fundamental. Sí. Acá no es un concepto